Dios bendiga, Dios les guarde, amada audiencia de Renuevo 89.7 FM. Bendiciones. Por acá le habla el pastor Johnny Brea. Nuestra hermana Urania no puede estar el día de hoy, pero aquí estamos en su programa Necesito Orar, con nuestra hermana Urania. Y bueno, por acá estaremos un tiempo de compartir la palabra y también estaremos recibiendo las peticiones de oración. Les voy a pedir, por favor, cuando nos escriban o cuando se comuniquen con nosotros a través del 809-534-1437, lo hagan por mensaje de texto para que pueda, pues estoy aquí solamente con mi hija Bexaray. Ella va a estar anotando sus peticiones, pero háganlo solamente por mensaje de texto. No envíen audio ni llamada al 809-534-1437. No lo olviden. Estaremos recibiendo sus peticiones de oración para estar orando. Pero vamos a comenzar con una oración en este momento para compartir también la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo que nos permite, Señor amado, estar aquí, Señor, en esta emisora, Radio Renuevo 89.7 FM. Gracias te damos por la audiencia, por todos aquellos que están conectados en este momento, los que van en su vehículo, en transporte público, los que están en la oficina, en el trabajo, en el colmado, los que están en sus casas, Señor amado, los que están sintonizándolo por el celular, por la computadora, la tablet. Señor, Dios mío, pedimos por ello. Pido por cada uno, Señor, de los que en este momento están conectados, tanto aquí en República Dominicana como en cualquier otra parte del mundo. Tú los conoces, tú conoces sus vidas, sus corazones, aquellos que están atribulados, aquellos que están angustiados, aquellos que están en momentos difíciles, aquellos que están, Señor amado, con un médico o al médico le ha dicho de una situación difícil, de una complicación de salud que los tiene atemorizados. Padre, en este momento pido por todos ellos, pido, Señor, por los jóvenes, pido, Señor, por los que están en problemas, en riesgo, Señor, de perder sus empleos, aquellas mujeres embarazadas que están en riesgo de perder sus bebés. Padre, te pido por todos ellos, por todos los que están en audiencia, y también por aquellos que no tienen ningún tipo de problema, aquellos que se sienten tranquilos, que no tienen nada que de verdad los esté angustiando. Pido también para que tú, Señor, les llenes de tu presencia, que los bendigas a todos por igual, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dirígenos en este programa el día de hoy, que podamos compartir aquí tu palabra, que nos deje el entendimiento y la revelación necesaria, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bendiciones, audiencia, bendiciones para todos. Quiero comenzar en esta mañana compartiéndoles digamos, una interpretación de lo que es el capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a tratar un tema que es un poco teológico, pero que tiene una aplicación muy importante para nuestras vidas. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje yo le llamo a Juan 1:1 el centro de la Biblia, el centro de la Biblia, porque aquí contiene toda, digamos, la revelación de Dios, de lo que es antes, durante y toda la eternidad. Todo lo que es la eternidad de Dios se encuentra aquí en este solo versículo. Y este versículo nos habla de la preexistencia de Jesús, o la preexistencia del Logos, o la preexistencia del Verbo. Aquí en castellano dice verbo, en griego es logos. Logos es palabra. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo primero que tenemos que ver es que aquí dice en el principio, al igual que Génesis 1:1 comienza con en el principio. Aquí vemos que hay un mismo principio de Génesis 1:1 y el principio de Juan 1:1 es el mismo, solo que en direcciones diferentes. En Génesis 1:1, cuando dice en el principio, me está diciendo que a partir de ese momento, como si hacemos una línea imaginaria, le llamamos principio, desde ese principio hacia adelante comenzó a existir todo. Mientras que Juan 1:1 va en sentido opuesto. Me está hablando del principio, pero antes que se hiciera esa línea imaginaria, ya existía la palabra, o sea, el principio
antes de ese principio ya la palabra existía, por eso habla de la eternidad, de la deidad. Este versículo es para hablarnos de la deidad o la eternidad del Hijo de Dios. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Jesucristo no es como dicen los testigos de Jehová, que era el arcángel Miguel, el primero de los arcángeles, o el primer ser que Dios creó. Y cuando usted ve en la traducción Nuevo Mundo, aquí dice, donde debería decir, y el verbo era Dios con D mayúscula, en la Biblia de ellos dice, y el verbo era un Dios con D minúscula. Entonces colocan, digamos, a Jesucristo como un Dios inferior, y al Padre como que es Jehová, un Dios superior. Entonces tienen un politeísmo disfrazado, porque tienen un Dios grande y un Dios pequeño. Entonces ahí hay un politeísmo disfrazado. Pero aquí lo que me está diciendo es que el verbo, la palabra, ya existía. La palabra ya era Dios antes de esta creación. Pero otra cosa que debemos notar, que dice en el principio, en griego, en argei, en la palabra griega, en arge o en argei, ese en es una preposición que indica estar dentro de algo. En las preposiciones griegas, en indica estar dentro de algo, así como pros es ir frente o estar frente de alguien, pro es estar parado frente a alguien. Peri es un perímetro o estar alrededor de algo, y así sucesivamente cada preposición indica algo, pero aquí dice en el principio, o sea, cuando antes que existieran todas las cosas, ya el verbo existía, pero me dice dónde existía el verbo. Existía dentro de Dios. Es lo que me dice también Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, dentro del Padre, Él le ha dado a conocer. La exégesis de ese versículo dice, Dios nunca ha sido visto por ojo humano. El único Dios que está dentro de Dios, Él le ha hecho una exegeomá, o sea, le ha hecho una exégesis, lo ha extraído, lo ha expuesto. Ha presentado lo profundo de Dios. Cuando nosotros vemos a Dios, cuando Jesucristo revela al Padre, lo extrae de lo profundo. Dice, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la esencia de Dios es amor, Él es amor. Pero fue el mismo Hijo quien sacó esa esencia del Padre y lo revela a la humanidad. Ahora, aquí me dice que en el principio ya existía el verbo, la palabra, el Hijo, ya existía, estaba en Dios. Pero ¿por qué entendemos aquí por qué se nos revela aquí que el verbo estaba dentro de Dios? Tenemos que ver algo. Cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, lo vemos en el capítulo 1 de Génesis, nos dice, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde está Dios en este momento? Aparte de nuestros corazones, Dios está en el cielo. Me responderían, Dios está en el trono, Dios está en su trono, Dios está en el cielo. Pero Génesis 1:1 me dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que los cielos, primero, segundo y tercer cielo, tuvieron un principio. Tuvieron un momento, pero hubo un momento en que ellos no existían. No existía ni el cielo ni la tierra, no existía ni siquiera la nada, no existía absolutamente nada de nada. Solo existía Dios. Entonces, ¿dónde estaba Dios cuando no existía nada? Pues Dios siempre ha existido en sí mismo. Dios no necesita un lugar, Dios no necesita que otra cosa exista para Él existir o para Él estar. Dios es en sí mismo un universo. Él lo abarca todo, lo llena todo, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo ancho, todo. Él lo llena todo. Él es lleno por Él. Entonces, no existía nada porque solo existía Dios. Pero hubo un momento en que Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Y cuando dice los cielos, debemos entender que creó los seres espirituales, que creó los arcángeles, querubines, serafines, creó todo lo que es el mundo espiritual. Y de ese mundo espiritual, lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se ve, fue hecho lo que se está viendo ahora mismo. Quiere decir que la tierra fue hecha con los principios del cielo, con todo lo que significa hoy, todo lo que es el cielo. Así fue hecha la parte visible. Por lo tanto, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios comenzó a crear, comenzó por los cielos. Ahora, es aquí donde surge una pregunta. ¿Los arcángeles, querubines y serafines podían ver al Hijo de Dios? Obviamente que no, porque estaba, dice, en el seno del Padre, ya existía allí. Por eso que el Padre, o sea, Dios es Padre,
no porque o Jesucristo es hijo, no por un título, es por procedencia, no que no existiera, eternamente ha existido. Él no fue creado, ni el verbo no fue que llegó un momento en que él llegó a existir, siempre ha existido. Pero en el principio que existía en Dios, era una unidad absoluta. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios creó los cielos y la tierra, creó los arcángeles, creó los serafines, como ellos no podían ver al Hijo de Dios, ¿qué hizo? Creó a un ser que tuviese la hermosura, la belleza, el esplendor, los dones y ministerio del Hijo, para que estos seres pudieran ver al Hijo de Dios, a la hermosura de Dios, del Hijo de Dios, a la belleza del Hijo de Dios, los dones y el esplendor del Hijo de Dios a través de este ser. ¿Y quién fue este ser que Dios creó para representar a su Hijo? Fue el mismo Luzbel. Luzbel fue hecho con el propósito de representar la hermosura, la belleza y el esplendor del Hijo. Pero este ser, que cuando lo vemos en el capítulo 28 de Ezequiel, él tenía lugares de adoración, dice, corrompiste tus santuarios por la multitud de tus contrataciones, dice. Ahora, este ser un día no le bastó solo con presentar adoración y representar al Hijo de Dios y llevar la adoración de los seres creados en ese momento a la presencia del Padre, sino que llegó un momento que él quiso la adoración, él quiso ser adorado. Tratando de no extenderme mucho por cuestión de tiempo, pero recuérdense que estamos en Renuevo 89.7 en su programa Necesito Orar. Estamos compartiendo un versículo de la palabra de Dios que es Juan 1:1. Estamos hablando de la preexistencia del verbo del Hijo de Dios. Entonces, este ser, que cuando lo vemos en el capítulo 28 de Ezequiel, el versículo 13, se nos habla de la forma como él fue creado y habla de las 9 piedras que poseía su vestidura, del oro que recubría al borde de su manto. Y dice que los primores y tamboriles que fueron dispuestos para él en el día de su creación, la idea del hebreo no es que se tocaba música cuando él fue creado, sino que él fue creado para ser una caja de música, por decirlo de alguna manera. Él produce música, él tiene música dentro de sí mismo. Por eso uno de los ministerios de Luzbel antes de su caída era la adoración, pero de un nivel que los otros seres no tenían. Porque él produce música y por eso cuando él cae, Luzbel cae y se convierte en el diablo, uno de los instrumentos que más usa el diablo para corromper es la música. Es a través de la música, porque esa es una de sus armas más poderosas. Entonces, pero también es su mayor debilidad y ya lo vamos a estar viendo. Cuando este ser no le bastó cuando él vio la hermosura, la belleza y todo lo que él tenía, todo, pero era la hermosura, la belleza, el esplendor del Hijo. Pero entonces él quiso ser adorado, porque todo el problema cósmico, del conflicto cósmico y de la guerra espiritual gira en torno a la adoración. Y cuando este ser quiso ser adorado, él sabía que necesitaba algo para ser adorado, necesitaba estar sentado en el trono. Hay 3 tronos en el cielo, hay 3 tronos, el trono del Padre, el del Espíritu Santo y del Hijo, o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabía que el trono en ese momento el trono del Hijo estaba desocupado, estaba vacío. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba en el seno del Padre. Y por eso entonces Luzbel dice en el capítulo 14 de Isaías, dice, subiré a lo alto y junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono. O sea, él estaba en el segundo cielo, él dominaba en el segundo cielo, él quiso, porque la rebelión no fue en el tercer cielo, la rebelión fue en el segundo cielo y él hizo subir al tercer cielo para ocupar ese trono, porque él sabía que para ser adorado tenía que estar sentado y por eso dice, y seré semejante. Él no dice seré superior. La intención de él no era destronar a Dios porque él sabía que Dios no podía ser destronado. Él quiso ser igual, ser parte de la deidad, ocupar el lugar que le correspondía al Hijo. Él quiso eso. Entonces la rebelión fue contra el Hijo. Y cuando él hizo esto es donde viene la revelación que tiene David en el Salmo 110, versículo 1. A David se le revela lo siguiente. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, la rebelión fue directamente contra el Hijo de Dios, por el trono del Hijo de Dios, por querer ocupar ese lugar, por él ser semejante al Altísimo. Pero el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Y eso queda reflejado aquí en Juan 1:1, porque aquí en Juan 1:1 me dice, en el principio, ese en es estar dentro de Dios, y luego dice, y el verbo era con Dios. Aquí en griego literalmente, en argei, en hologos, más o menos sonaría así en griego koiné, en argei, en hologos, kai hologos, en prostonceón, kaitheos, en hologos. Me está diciendo, en el principio el verbo estaba en Dios, y luego me dice, y el verbo estaba frente, cara a cara con Dios. O sea, en un momento el verbo está dentro del Padre, y en el otro momento el verbo está frente, cara a cara con el Padre. Ahí me está hablando esas dos situaciones donde primero estaba dentro y luego está a la diestra del Padre frente a él. Entonces, y es lo que me dice, cuando el Hijo sale, ¿verdad?, y a ocupar su lugar, entonces el Hijo mismo es el quien pone en su lugar al diablo, a Satanás, y eso lo podemos ver claramente en el libro en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Aquí me está hablando también de lo que dice el Salmo 110:1, el versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se aceptó aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea, lo mismo que cuando antes de la creación, luego todo en la eternidad volverá a estar en ese debido orden, porque todo tiene un orden, dice la palabra. Todo, Dios es un Dios de orden, y cuando Dios ponga orden a toda esta situación que creó la rebelión de Luzbel, entonces todo será como en la eternidad. Entonces nos damos cuenta que en este momento hablamos de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas es producto de una rebelión contra Dios. Reino es el gobierno, el dominio, la autoridad y el dominio. Ese dominio, esa autoridad fue quebrantada cuando Luzbel quiso hacer su propia voluntad, y luego cuando el hombre también hizo su propia voluntad. Pero entonces Jesucristo vino a restaurar todo lo que se había dañado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero fíjense que no dice a quiénes o a cuántos se habían perdido, sino lo que es algo, no es alguien. Lo que está hablando del reino, lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la autoridad suprema de Dios sobre todas las cosas, porque cada quien aquí estaba haciendo su propia voluntad. El diablo está haciendo su voluntad, el hombre está haciendo su voluntad, pero Jesucristo vino a traer orden. Por eso lo vemos entonces en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense que no dice los cielos, como normalmente nosotros vemos en los pasajes, cuando se habla de los cielos. Está hablando de un cielo específico, no de los cielos. Toda autoridad me es dada en el cielo. ¿A qué cielo se refiere? Donde hubo la rebelión de Luzbel, en el segundo cielo. Y en la tierra, donde hubo la rebelión del hombre. Entonces dice, y la palabra griega allí literalmente significa me ha sido ratificada toda autoridad. Entonces él recuperó lo que Luzbel se perdió a causa de su rebelión, y lo que el hombre también. Pero en Efesios capítulo 1, cuando nosotros vemos el versículo 19 y el versículo 20, cuando dice que el Espíritu Santo lo resucitó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, esos lugares celestiales no se refiere al tercer cielo, se refiere al segundo cielo. ¿Por qué? Porque está hablando sobre todo principalmente
principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando del segundo cielo. Jesucristo está sentado en el segundo cielo por encima. O sea, obviamente está en el tercer cielo juntamente con el Padre a la diestra, pero se está refiriendo al lugar de preeminencia, de importancia, de autoridad de Jesucristo, que sometió al diablo, sometió a Satanás, sometió a los principados, a las potestades, y está por encima de ellos. Pero lo tremendo también aquí, y es la revelación que debemos entender, que en el capítulo 2 de Efesios, del versículo 4, y más específicamente el versículo 6, que dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo, que por gracia somos salvos, y juntamente con Él, y se nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él, donde en los lugares celestiales. O sea, donde está Cristo sentado, nosotros también estamos, porque el propósito de Cristo es restaurar todas las cosas. Él en el principio estaba dentro del Padre. Él sale cuando hubo la rebelión de Luzbel, Él salió a poner orden, porque todo se había desordenado, todo había perdido su equilibrio. Y Cristo vino precisamente a restaurar todas las cosas. Primero, el propósito con su muerte y su resurrección es pagar el precio de lo que significó nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Pero fíjate, Él no muere por Luzbel ni por los ángeles caídos. Para ellos no hay redención. Ellos pecaron y están perdidos por la eternidad. Pero para nosotros, los seres humanos, fuimos creados, y esto es interesantísimo, porque cuando vamos a hacer algo imaginario, vamos a imaginarnos lo siguiente. Recuérdense que estamos por Renuevo 89.7 FM. Pueden mandarnos sus mensajes, sus notas de texto para peticiones al 809-534-1437. Recuerden, 809-534-1437. Escríbanos, no nos mande audio, no nos haga llamadas, solo mensaje de texto. No estamos ahorita no podemos escuchar sus audios en este momento. Así que cuando Luzbel se revela, la rebelión de Luzbel trajo un conflicto cósmico, una situación que trajo una devastación al universo como tal. Entonces, cuando Dios, vamos a poner algo imaginario, vamos a imaginarnos que Dios le está diciendo a Luzbel, vamos a llevar este conflicto a un solo punto de la creación. Voy a restaurar uno de los planetas que ha sido devastado, y allí vamos a hacer la confrontación final. Y Dios restaura la tierra, y Dios dice, voy a hacer a un ser que va a ser inferiores a ustedes, pero va a ser semejante a mí, y a través de ellos yo les voy a dar la estocada final. Luzbel, o el diablo en este caso, ya sabía que tenía que apoderarse de ese ser, y cuando Dios creó a Adán y Eva y dijo, estos son los que Dios ha dicho, me voy a apropiar de ellos. Y cuando ellos pecan, Satanás se sintió que ya que ya Dios no tenía cómo darle la estocada final, cómo darle la derrota final. ¿Por qué? Porque a los seres con los que Dios iba a usar para hacer esto, estaban ahora bajo su dominio, pero es como si Dios le diera, algo que no te había dicho es que yo los hice a ellos, y los hice con el propósito de redimirlos, de sacarlos del lugar donde se encuentran y restaurarlos. Y eso fue lo que Dios hizo, los restauró. Ahora fíjense como dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29, dice que ahora nosotros tenemos la imagen del Hijo de Dios. Nosotros fuimos restaurados a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos la imagen de Cristo. O sea, así como Luzbel, que un tiempo él tuvo la imagen de Cristo y la perdió, y los seres angelicales que no podían ver directamente al Hijo de Dios, veían al Hijo de Dios a través de Cristo. Lo mismo está pasando actualmente con los hijos de Dios, con aquellos que la imagen de Cristo ha sido restaurada o que ha sido puesta en ellos. Ahora nosotros, la gente no puede ver a Cristo, la gente no puede ver a Dios literalmente, no puede ver a Cristo, pero lo puede ver a través de nosotros. Por eso el diablo procura que nosotros los cristianos perdamos esa imagen, no nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué? Porque estarían viendo a Cristo a través de nosotros, y ese es el propósito, que Cristo sea visto a través de nosotros. Ahora, volvamos al punto. Cuando Dios le dice esto, yo los voy a restaurar, y a través de ellos te voy a dar la estocada final, fíjense lo que hace. A través de la línea de sangre de la raza humana, de Eva, porque dice la descendencia de la mujer, nace el Hijo de Dios, que se vistió de carne, como dice la palabra en Hebreos, se vistió como uno de nosotros, se puso ropas de carne. Por eso dice en Juan capítulo 1, creo que el versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Fue hecho carne, literalmente se vistió de carne, se puso ropa de carne, fue uno de nosotros, y a través de Jesucristo, en su muerte
y resurrección, Dios le dio la estocada final al diablo, su sentencia final. Por eso lo dice también en Colosenses. Dice que dice que el acta de los decretos que nos eran contrarios, quitándole de en medio, que la abandonó la cruz, pero también dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que la mayoría de las versiones en castellano, en español, no traducen, que el texto griego nos dice. Hay algunas traducciones que sí lo hacen, pero dicen hay una parte del texto que dice los humilló en su desfile victorioso. ¿Cuál desfile victorioso tuvo Jesucristo? ¿Y a qué se refiere un desfile victorioso? El desfile victorioso se toma de los desfiles que hacían los césares cuando iban y combatían otras naciones y derrotaban a esta nación. El César traía encadenado a los reyes, a los príncipes de esa otra nación que derrotó, los ataba a su carruaje, y cuando entraban a Roma, hacía un desfile donde las multitudes podían ver al César imponente, arrastrando a sus enemigos. A eso es lo que se nos está dando esa figura cuando dice que Cristo lo humilló en su desfile victorioso. Ese desfile victorioso cuando Cristo iba a la cruz, cuando Cristo iba en ese desfile, que las multitudes veían a Cristo como derrotado. Cristo se veía ante los ojos de los hombres, iba como derrotado, pero Cristo no iba derrotado, Cristo iba derrotando. O sea, lo que veían en el mundo espiritual era muy diferente a lo que se veía en el mundo físico. En el mundo físico se veía como que si Cristo iba derrotado con una cruz, pero Cristo no iba derrotado. Cristo iba humillando en su desfile victorioso. Yo puedo decir, yo siempre digo, que la cruz pesaba más, porque a esa cruz iba encadenado Satanás, que iba siendo arrastrado por esos caminos, y los principados, la potestad y todos los seres que se rebelaron juntamente con él veían cómo Satanás era humillado públicamente. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos la magnitud de lo que Cristo hizo. Por eso que cuando las mujeres lloraban por él, Cristo se devolvió y le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por su ciudad, por sus hijos, pero por mí no lloren. ¿Por qué? Porque él está en victoria. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no es para llorar, ay, pobrecito, lo que le hicieron al Señor, lo golpearon. No, es una celebración de victoria. La cena del Señor dice que lo hagamos en memoria de él, es un memorial. Dice, porque cada vez que comemos del pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿A quién se lo anunciamos? A los principados, a la potestad, a Satanás, a todo espíritu rebelde. Les recordamos que ellos fueron humillados en la cruz. Es una celebración de victoria. No es para lloriquear y decir, pobrecito, mi Señor, cuántos golpes le dieron. No, Jesús dice, yo estoy en victoria, no lloren por mí, celebren conmigo mi victoria. Y nos lo dice también en Isaías 53. Desde el versículo 4, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y aunque nosotros lo tuvimos por herido de Dios y abatido, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 6 dice, y aunque todos nos apartamos y cada quien se fue por su lugar, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero el versículo 11 nos dice, nos está diciendo el versículo 11 del capítulo 53 de Isaías, es tremendo porque dice, mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, cuando Cristo mira hacia atrás y mira todo su sufrimiento y luego mira hacia adelante y nos mira a nosotros, dice, valió la pena todo lo que tuve que pasar, valió la pena todo esto. ¿Por qué? Porque cumplí con mi misión, cumplí con mi propósito, la redención se llevó a cabo y traje hijos para el Padre. Ahora Jesucristo, aunque es el único hijo, como dice Juan 3:16, que tiene la misma naturaleza del Padre, que tiene el ADN del Padre, que tiene divinidad, eso es lo que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. La palabra único allí es monogen, uno del mismo gen, uno de la misma genética. Cristo es el único que tiene la misma genética, pero Dios tiene hijos por adopción, como lo dice Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad. La palabra potestad es exousia, derecho legal, el derecho de ser adoptados hijos de Dios. Nosotros, delante del Padre, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos beneficios y los mismos deberes del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos todo, lo único que nosotros no tenemos es divinidad. Pero nosotros delante del Padre somos vistos tal cual es visto Jesucristo.
tenemos ante el Padre, digamos, pues nosotros fuimos redimidos y fuimos hechos hijos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, que Él salió, fue a hacer este trabajo que hizo y que esta redención que ha hecho. Entonces, por eso Juan 1 nos lo dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo, la idea aquí es que lo que era el verbo lo era el Padre, y lo que era el Padre lo era, o sea, está hablando de que son perfectos en unidad, son lo mismo. Es exactamente lo mismo. El Padre y el Hijo, no la misma persona, sino la misma divinidad, la misma esencia divina. Son diferentes en persona, por eso es la triunidad en Dios. Dios es un Dios trino, y aún el mismo Deuteronomio 6:4 nos habla de que Dios no es una unidad absoluta. Dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Echad. La palabra Echad hay dos palabras para unidad. Una es Hashit, que es unidad absoluta, como cuando dice que Jepté tenía una única hija, es Hashit. Pero cuando dice, cuando Adán dice: dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su madre, y los dos serán una carne, es la palabra Echad. Lo vemos también en Génesis 11. Cuando Dios descendió, que estaban construyendo la Torre de Babel, dice que todo el pueblo tenía una misma lengua. La palabra lengua, una misma lengua, es la palabra Hashit. Un solo idioma había. No habían dos ni tres, no, un solo idioma, Hashit. Y todos los hombres todos ellos habían hecho un solo hombre. Es la palabra Echad. Entonces la palabra Echad habla de una unidad colectiva. Dios es una unidad colectiva. Nosotros en el matrimonio somos una unidad colectiva. Entonces siempre, aún mismo Deuteronomio nos está hablando de que Dios es un Dios trino. Entonces aquí Juan 1:1 me está hablando de esto, de la eternidad del verbo, de la palabra, y que ese Dios eterno, el Hijo de Dios, vino a este mundo, vino por el amor del Padre y del Hijo, vino a dar su vida por nosotros, a redimirnos. Por eso que cuando el diablo te diga a ti: mira, tú no vales nada, tú tienes que decirle al diablo: mira, diablo, el único aquí que no vale nada eres tú, porque por mí se pagó un alto precio, por ti nadie ha pagado nada. El diablo es el que no vale nada. Siendo él quien fue, él fue humillado, fue derrotado, y por él no se pagó un precio, por nosotros sí. Y como si eso fuese poco, para que su humillación sea aún mucho más grande, la causa, el motivo de la rebelión de Luzbel, que fue el trono del Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la promesa que nosotros tenemos si vencemos? Por vencer, dice: al que venciere, dice Jesús en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces dice: se sentará conmigo en mi trono. Entonces Satanás te mira, tú estuviste bajo la autoridad de él te pisoteó, él te llevó a la droga, te llevó a la prostitución, te llevó a lo homosexual, te llevó a tantas cosas, y luego Cristo te redime. Y ahora Cristo te dice: por tú vencer a Satanás, tú te vas a sentar conmigo en mi trono. Ese mismo trono que quiso Luzbel, ese mismo trono por el cual hubo la rebelión, yo te lo ofrezco a ti por derrotarlo a él. Entonces, nosotros tenemos promesas tremendas. Nosotros debemos reconocer la grandeza del Hijo de Dios, su eternidad, y que Él ahora es nuestro hermano mayor. Nosotros estamos al lado de Cristo, sentados con Él en lugares celestiales, en autoridad, sobre todo principados, sobre todo demonios. Entonces tú estás en autoridad con Cristo. Cristo, el eterno Hijo de Dios, ahora es tu hermano mayor. Ahora nosotros tenemos redención, nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna, pero también tenemos promesas tremendas. Nosotros fuimos hechos herederos y coherederos. Coheredero significa heredar juntamente con alguien más. En este caso es con Cristo. Nosotros, la herencia de Cristo, nosotros vamos a recibir con Él herencia también. Somos coherederos con Cristo y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios como hijos reconocidos, como hijos de Dios. Por esa adopción que nos fue dada. Nosotros fuimos adoptados. Entonces, este versículo de aquí de Juan 1:1 tiene tanta profundidad, tiene tanto de dónde sacarle, tiene tanto para pasar, semanas hablando sobre este solo versículo, de la profundidad que tiene. Y lo que quiero dejarte con esto es
que este eterno Hijo de Dios venció a aquel. Fíjense que en la tentación del desierto, la última tentación, Satanás le dice a Jesús, le mostró la riqueza, la gloria y el esplendor del mundo, todo lo que era de Adán, que el diablo le robó a Adán, porque Adán le entregó todo eso a causa de su rebelión y su pecado. Le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. En pocas palabras le estás diciendo, si tú me reconoces a mí como reconoces a tu Padre, no tienes que hacer nada, yo devuelvo todo lo que tenga que devolver. Pero Jesús le dijo, óyeme, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tú no eres Dios. La criatura no puede ser adorada, ningún ser creado puede ser adorado, ningún hombre puede ser, ni que se diga yo soy la encarnación, yo soy aquel, como hay hombres y mujeres que han salido por ahí que dicen que soy en el Cristo, una puertorriqueña que yo soy Cristo, que Cristo era mujer, y esos son blasfemias. Un hombre no puede ser adorado, una criatura, ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, ningún ser creado puede ser adorado. El único digno de adoración es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él en sí, Él es el dador de la vida. De hecho, cuando nosotros leemos el nombre de Dios en el paleohebreo, en el hebreo antiguo, antes del hebreo cuadrado que se conoce, en ese paleohebreo, la idea de esa palabra es el que respira por sí mismo, el que respira por sí mismo. O sea, nadie me dio la respiración, yo respiro, o sea, habla de existencia, el que existe. Y eso, si lo comparamos con Isaías 50, con el Salmo 150, dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la respiración, es el dador de la vida. Pero lo bueno es que ese versículo le da una salida a aquellos que no quieren alabar ni adorar a Dios. Dios te dice, ok, todo lo que respire tiene que adorarme, tiene que alabarme. Tú no me quieres alabar, no me quieres adorar, no hay problema. Deja de respirar y ya no estás obligado a alabarme, ya no estás obligado a adorarme. Entonces todos los seres creados, no importa si son en el mundo físico o en el mundo espiritual, son seres que fueron creados y están en la obligación. Aún el mismo diablo a la final, en el juicio final para él, dice que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aún el mismo diablo a la final tendrá que decir, Jesucristo, tú, no soy yo, tú eres el Señor. Y allí donde habrá toda como se dice, la devastación para aquellos que siguieron al diablo de una u otra manera, porque realmente él tendrá que reconocer ante toda la creación que Jesucristo es el Señor, aquel que él quiso quitarle el trono, aquel que contra quien él se rebeló, tendrá que decir, Jesucristo, tú eres el Señor. Y amigo que aún no has reconocido a Jesucristo como el Señor de tu vida, este es el momento que tú puedes decir, Jesucristo, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Muchos dicen, sí, Jesucristo es el Señor, pero no simplemente decir, cualquiera puede repetir como un lorito, decir, Jesucristo es el Señor. No, es reconocerlo en tu vida como el Señor, es aceptarlo en tu vida como el Señor, el que gobierna tu vida, el que gobierna todo lo que haces, el que gobierna toda tu existencia para tu bien. Por eso el salmista dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oye, Dios nos guía aún hasta la eternidad. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y concluyo con esto. En el juicio final, y debemos entender que la muerte de Cristo va a ser para bien o para mal. Para bien de aquellos que le reconocieron como Señor y Salvador, y para condenación eterna para aquellos que lo rechazaron. Porque en el juicio final la gran pregunta no va a ser tú fumaste, robaste, hiciste aquello, lo otro. No, eso son cosas que vendrán después, pero que no es el motivo del juicio final. El juicio final será, ¿qué hiciste con la muerte de mi hijo? ¿De qué te sirvió? Porque acuérdense, Dios es un Dios justo. En Dios hay justicia, hay misericordia, hay gracia.
En su justicia, Dios da a cada quien lo que se merece. Nosotros no recibimos lo que merecimos. ¿Por qué? Porque Él, a través de su misericordia, misericordia significa no darnos el castigo que merecemos, nos aplicó su gracia, y gracia es darnos un favor que no merecíamos. Por gracia y reconociendo a Jesucristo como que Él lo hizo todo en la cruz por nosotros, nosotros somos salvos. Pero aquellos que no recibieron a Cristo, la pregunta es, ¿de qué te sirvió la muerte de mi hijo? Porque un inocente murió. Entonces, si ese inocente murió por ti y tú le diste la espalda, entonces tú serás el culpable. Sobre ti va a recaer toda la culpa de la muerte de mi hijo en la cruz en vano por ti, porque tú le diste la espalda. Entonces tú serás juzgado por la eternidad por la muerte de aquel inocente. Entonces la muerte de Cristo será para bendición o será para maldición. Bendición si la reconocemos y la recibimos, y maldición y condenación eterna para aquellos que la rechazaron. Así que en este momento no esperes que llegue ese día de juicio. En este momento, para que tengas que decir allá en la condenación eterna, Jesucristo es el Señor. No, reconócelo en este momento como tu Señor, y será para vida eterna para ti. Y que tú puedes decir, yo quisiera hacer esto, pero yo tengo este vicio. No te preocupes por lo que tienes, déjalo y ponlo en las manos del Señor. Él se encargará de cambiar en ti lo que tenga que cambiar. Él te dará la fuerza para abandonar lo que tengas que abandonar. Él te ayudará a arreglar aquello que tengas que arreglar, pero tú necesitas a Cristo en este momento. Él es el eterno Hijo de Dios. Él abandonó su trono. Él vino a esta tierra para tomar tu lugar y mi lugar. Ahora Él quiere que tú te vistas de su ropa. Él se vistió de tus culpas, de las vestimentas de culpa que tú tenías, que tú tienes. Él llevó esa vestimenta. Ahora Él te entrega la vestimenta de inocente. Ese es lo que Él quiere, que tú te vistas de su inocencia, que tú seas como Él, que tú te vistas de esa inocencia. Esa es la justificación, ser justificados por la fe en Cristo. Entonces, así que, amigo, amiga, este es el momento. Hermano, hermana, fortalécete en el Señor. El Señor está contigo como poderoso gigante. Quiero orar por aquellos que quieren entregar su corazón a Cristo, para luego pasar a las peticiones de oración, que tenemos ya unas cuantas por acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú nos revelas en tu palabra. Aquí te presento, Señor, aquellos que en este momento, Señor amado, quieren recibirte como Señor y Salvador. Amigos, solamente yo te voy a ayudar a conducir esa oración, pero tú puedes hablar, porque Dios te oye. Dios está allí a tu lado en este momento. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Padre, yo reconozco que he sido rebelde. Padre, yo reconozco que te he ofendido, pero te pido que me perdones por lo que Cristo hizo en la cruz, que tomó mi lugar, que llevó mis enfermedades, que llevó mis pecados, que llevó mis maldiciones. Yo quiero vestirme ahora de la inocencia de Jesucristo. Yo quiero que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Y yo, a partir de hoy, soy parte de la familia de Dios. A partir de hoy soy un hijo de Dios por adopción. Padre, lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo y hazme morada, templo y morada de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Señor, te oro, te pido en oración por mis hermanos, Señor, por los cuales vamos a estar haciendo estas peticiones, todos aquellos que han pedido oración por diferentes situaciones que están pasando. Señor, yo te pido, Señor, que les ayude, Señor. Aquí te pido, Dios mío, por este anónimo que pide oración por provisión financiera, Señor amado. Pido no solamente por este anónimo, por petición financiera, sino por todos los que han pedido por finanzas, que todos los que están pasando, que por la misma situación que no solamente hay en el país, sino a nivel mundial, hay una situación económica bastante fuerte, Padre, pero nosotros no dependemos de las finanzas de este mundo, no dependemos de las finanzas de los bancos, ni las cuentas que tenemos en el banco, dependemos de ti, el Dios de toda provisión, el Dios que es dueño del oro y la plata. Señor, trae esa provisión, trae respiro y liberación para todos aquellos, Señor amado, aquellos que tienen esos negocios, aquellos colmados, Señor amado, que están a punto de cerrar, porque, Dios mío, tienen muchas deudas y hay mucha gente que les deben pero no han pagado. Señor, aquellos, Dios mío, Señor, que están, Dios mío, que no tienen para comprar alimentos, que no tienen para pagar el alquiler para los servicios públicos, Señor amado, que no tienen, Dios mío, Señor, cómo pasar esta semana. Trae esa provisión, Señor. Y no solo te pido que le des trabajo a aquellos que necesitan, Señor, un trabajo, sino que le des proyectos, finanzas para ellos convertirse no en empleados, sino en empleadores, que monten sus propios negocios,
negocios, que monten sus propias empresas. Señor, aquellas empresas, aquellos hermanos que tienen negocios pero que están a punto de quebrar, empresas que están a punto de cerrar y cancelar muchos trabajadores. Padre, ayúdales, dales una salida, Señor, dales una salida, dale una idea, algo que nadie más está haciendo, Señor amado. Oh, Señor, que sea de beneficio para la sociedad, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Te pido, Señor, por este anónimo también que pide oración por todos los matrimonios, Señor. Oh, quiero aprovechar, Señor amado, para orar por esta petición que dice este anónimo por los matrimonios y por todos los matrimonios, Señor amado, que en este momento están pasando por estas crisis, Señor. Te pido, Señor amado, que tú, oh Dios, traigas, Señor amado, solución a estas situaciones. Mira cómo el enemigo ha estado atacando los matrimonios, Señor amado, que son, Dios mío, lo primero que tú instituiste aquí en la tierra, no fueron, Señor amado, no fue otra cosa sino el matrimonio, Señor, que tú estableciste cuando creaste al hombre y a la mujer. Señor, yo te pido, mira, hay tantas situaciones, hombres, Señor amado, que están, Dios mío, a punto de abandonar su casa porque se han enamorado de otra persona o porque hay dificultades en el matrimonio, mujeres que están a punto, Señor, de ser infieles a sus maridos porque ya no lo soportan, porque ya, Señor, rompe con todas estas maldiciones, Señor amado. Trae una unción romántica, Señor, una unción romántica en estos matrimonios, Señor, que se amen más de lo que lo hicieron cuando se conocieron, Señor amado, que se amen, que se deseen, que quieran estar juntos, que quieran, Dios mío, que escuchar la voz de su cónyuge, Señor amado. Señor, produzca en ellos esa satisfacción, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales, oh Dios. Oh, en el nombre de Jesús, todo espíritu de divorcio, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera traer perjuicio a estos matrimonios, sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Mira, Señor, aquí está Perla, Señor. Maciel pide oración por su familia y hogar, Señor. Aquí está esta petición de Perla Maciel, Señor amado. Pide oración por su familia, por su hogar, Señor. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, Señor. Si son problemas como familia, problemas económicos, problemas, Señor, con los hijos, tú lo sabes todo, Señor. Ayuda, Señor, a Perla, ayuda a su matrimonio, ayuda a su familia, a su hogar, Señor amado. Señor, revélate a su vida, Señor, que ella se convierta, Señor amado, en esa luchadora, Señor amado, en esa mujer, esa guerrera, Señor, que pida oración. Si ella no te conoce, revélate a su vida, y si te conoce, Señor amado, revélate aún más, oh Dios, que ella se convierta en esa guerrera a favor de su familia, Padre. Y la apoyamos en oración en el nombre de Jesús. Carmen pide por fortaleza, fe, que Dios la ayude que Dios ayude a su esposo para que deje de la bebida, para que deje de las bebidas alcohólicas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Carmen, tú tienes promesas. Si tú eres creyente, si tú eres una hija de Dios, Jesús dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Reclama tu promesa, cree tu promesa, cree en esa palabra. No desates palabra contra tu esposo, no empieza a decirle, mira, hijo, el diablo te va a llevar el diablo si sigues tomando. Declara que él es un ministro de Dios, declara que él es un hombre de Dios, declara que es un ministro, que ha sido marcado por el Señor para un propósito en esta vida. Proclama palabra, proclama los remas correctos sobre tu esposo, declara palabras sobre tu esposo, declara bendición, declara que él va a ser libre de esa situación, para que Dios va a usar el área donde el enemigo más lo ha herido, lo va a usar para que en esa área él ayude a todos los que están en esa situación, que él salga de esa situación para que ayude a otros, pero a ti también, que te va a sacar de esa situación en tu hogar para que tú ayudes a otras esposas también que están en lo mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que proclama salvación y vida eterna sobre tu esposo, no proclame en rabia diciendo cosas sobre él por la bebida, no, bendícelo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe que tienes que tener. Tú no lo ves así, pero tú tienes que verlo como Dios lo ve, y proclama bendición sobre él. Un anónimo pide oración por su esposo, o anónima pide oración por su esposo, sus hijos y su hogar. Padre, aquí están, Señor amado. Otro anónimo pide oración por el matrimonio de José y Omaira, o María, Omaire. Y ese anónimo pide
oración por su hijo, Andy, que está muy rebelde. Señor, aquí están estas peticiones. Estos son 3 anónimos pidiendo oración por sus hijos, por su hogar, Señor amado, y también por José y Omaira, Señor amado. Padre, aquí están, Señor, los pongo ante ti. Señor, te doy gracias por ellos. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor amado, mi Dios, porque, oh Señor, ellos se han comunicado pidiendo oración, buscando ayuda, Señor. Porque si están pidiendo oración es porque necesitan rápidamente, están en un SOS, Señor amado. Padre, yo presento como sacerdote tuyo, como ministro tuyo, presento esta petición ante ti, Señor. Estas peticiones, Señor, todas estas peticiones por los hogares, todas estas peticiones por esta familia, por los hijos, Señor, y en especial por estas últimas 3 que estoy orando, Señor amado. Te pido, Señor amado, mi Dios, que tú reveles, que tú traigas respuesta, Señor amado, que tú traigas respuesta, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú traigas respuesta a estas peticiones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a este hijo rebelde, Señor amado. Oh, Señor, encamínalo hacia ti, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve tus corazones hacia ti, lleva su corazón hacia ti, no solamente por este hijo, por todos los hijos rebeldes, porque hay un espíritu de rebeldía, un espíritu que se está moviendo en este tiempo, que es ese espíritu de Nimrod. De hecho, el nombre de Nimrod significa rebelde, opositor. Padre, ese espíritu de Nimrod, Señor amado, que se está apoderando de la juventud, Señor amado, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Revélate a estos jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor amado, mi Dios, por este joven, te pedimos por José, Señor amado. Oh, Señor amado, y por Omaira, Señor amado, pedimos que tú te reveles, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor amado, por este matrimonio, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este esposo y sus hijos, Señor amado, esta anónima que pide oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Aleluya, 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 Señor. Gracias. Bueno, Dios ha sido bueno. Seguimos acá, estamos aquí en Renuevo 89.7 FM. Damos gracias al Señor porque hemos estado aquí en este tiempo de oración, este tiempo compartiendo la palabra. Quiero hacer una oración en este momento por Venezuela. Quiero aprovechar que todavía nos quedan unos minutos para hacer una oración por la situación que está pasando en Venezuela. Como sabrán la mayoría, soy venezolano también. Junto con mi familia, mi esposa Bexaida, Nehemías, mi hijo, y Bexaraí, la niña, nuestra hija. Entonces, nosotros estamos aquí en esta tierra, damos gracias a Dios porque esta tierra ha sido de gran bendición para nosotros. Pero quiero invitar a mis hermanos dominicanos y venezolanos que están aquí conectados y de otras nacionalidades, que hagamos una oración por Venezuela, por una salida a esta situación. Sabemos que desde la parte electoral ya se dio una salida, pero sabemos que hay, todo lo que está pasando. No vamos a entrar en detalles, solo vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos presentarte a Venezuela en este momento. Queremos presentarte esta situación que está viviendo Venezuela. Mira cuántas personas han muerto en estas protestas, y la gran mayoría, Señor, han sido protestas pacíficas, pero que han sido arremetidas, que han habido muertes a personas que han sido golpeadas por la policía, por la Guardia Nacional, y han muerto en esta situación. Hay más de, según el mismo gobierno dice que tienen más de 2,000 personas detenidas, todas ellas sin ni siquiera presentarles cargo ni nada, ni siquiera una orden judicial de arresto, sino se han sido secuestradas y llevadas a esta situación. Pedimos por misericordia, te pedimos misericordia por el presidente Maduro, por Diosdado, por todo ello pedimos misericordia, no dar el castigo que merecen. Señor, preséntale tu gracia, un favor que no merecen, pero eso es lo que tú eres y eso es lo que tú otorgas. Pedimos por gracia y misericordia para ellos, pedimos misericordia, Señor, Señor amado.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Aquí está Venezuela, Señor. Ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia. Presentamos a Edmundo González, Señor amado. Pedimos por María Corina Machado, pedimos, Señor, por todo su equipo, pedimos por todos los venezolanos, Señor, los que están o no están en situaciones de riesgo, Señor amado. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por Venezuela, Señor. Respiro y liberación trae. Tú has hablado de Venezuela, has dado promesas sobre nuestra tierra, Padre mío. Trae, Señor, oh Señor, esa respuesta, esas peticiones que hacemos, Señor amado, a favor de nuestra tierra. Trae, Señor, liberación, que tu pueblo se humille ante ti, Señor amado, para que tú traigas sanidad a la tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Y en este minuto que queda, aquí un par de peticiones que acaban de llegar. Un anónimo por empleo. Teresa pide oración por sabiduría y sanidad, Padre. Aquí los presentamos, Padre. Glorifícate en ello y trae respuesta a sus vidas en el nombre de Jesús. Bueno, hemos llegado aquí al final de este programa. Necesito orar con la hermana Urania. Ella no se encuentra, no pudo venir el día de hoy, pero para la próxima semana aquí estará con sus invitados, compartiendo un rato de palabra y de reflexiones y oración. Así que se despide por este lado el pastor Johnny Brea, juntamente con Bexaray Brea, que ha estado aquí recibiendo las peticiones, nuestra hermana Leica Leiva en los controles. La bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos la emisora y Radio Renuevo 89.7. Y bueno, nos vemos aquí estaremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones para todos.